Bienvenidos estudiantes a la ficha de la semana 5, día 3, para el segundo de secundaria, cuyo título es Determinamos la cantidad de bloques para una escalera aplicando las progresiones aritméticas. ¿Pero qué es una progresión aritmética? Es una sucesión donde cada término se obtiene sumando un número al término que le precede. A este número se denomina diferencia y se denota por D o R dependiendo del texto. Aquí tenemos el primer término, eh, se le suma un R, una razón, más tenemos el término 2 más la razón, el término 3 más la razón, el término 4, hasta el último término que es llamado también el término enésimo. Acá podemos ver el término 2 es el primer término más la razón, el término 3, el término 2 más la razón, el término 4, el término 3 más la razón y así sucesivamente. Recordemos que la 1 es el primer término de la progresión aritmética y siempre es el primer número que aparece. La razón es una constante que se va a sumar siempre a cada término. N es el número de términos de la progresión aritmética y n es A sub n es el término cualquiera o el llamado también el término enésimo de la progresión aritmética. ¿Cómo llamo la razón o diferencia? Se obtiene restando dos términos consecutivos. Tenemos aquí a la sub 2 menos el a sub 1. Veamos en los siguientes ejemplos. En el primer ejemplo tenemos la progresión aritmética 7, 11, 15 y 19. Nos dice dos términos consecutivos. Vamos a escoger estos dos. Estos dos números son consecutivos. Y la razón se obtiene restando el término de la derecha menos el de la izquierda. Entonces, 11 menos 7, 4. Podemos tomar otros dos términos consecutivos, por ejemplo, 15 y 11. Son consecutivos. Derecha menos izquierda, 15 menos 11, 4. O, o estos dos términos, el 19 y el 15. 19 menos 15 nos da 4. En cualquier situación siempre nos tiene que dar 4. Pero recordemos que siempre tienen que ser consecutivos. En el siguiente ejemplo tenemos menos 3, menos 2, 1 y 3. De igual manera tomamos dos términos consecutivos y se resta de derecha a izquierda. Menos 1 menos 3. Aquí tenemos que tener cuidado con los signos. Hay que respetar los signos. Y acá tenemos menos por menos más. Y tenemos que menos 1 más 3 es más 2. Debemos saber también que las progresiones pueden ser crecientes o decrecientes. Son crecientes cuando la razón o diferencia es positiva y son decrecientes cuando la razón o diferencia es negativa. ¿Qué debemos de conocer también acerca del término general de la progresión aritmética? El término general de una progresión aritmética está dada por la fórmula de el término general es igual al primer término más n menos 1, que es la cantidad de términos menos 1 por la razón o diferencia. ¿Qué datos hay que sustituir? El primer término, la razón y también a veces en ocasiones el valor de n. Vemos en los siguientes ejemplos. En el ejemplo 1 nos dice ayer el término 10 y el término 100 de la progresión aritmética. La progresión aritmética es 3, 5, 7, 9 y 11. De donde tenemos que 3 es el primer término y la diferencia es de 2, ¿no? Porque 3 hasta 5 es 2, hasta 7 2 y 2. Reemplazamos, el término enésimo es igual al primer término que es 3 más n menos 1 por la razón que en ese caso es 2. Reemplazamos el término 10 es igual al primer término, que es 3 más n menos 1. En este caso, n es 10. 10 menos 1 me da 9 por 2, 18 más 3, 21. En el siguiente caso me pide hallar a sub 100, el término 100. El término 100 es igual al primer término, que es 3 más n menos 1. En este caso, n es 100. Sería 100 menos 1, 99 por 2, 198 más 3, 200. El siguiente ejemplo es un poco diferente, por eso está allí. ¿Y aquí nos pide hallar el término general de la progresión? Nos da la progresión, pero no nos piden hallar ningún término. Vamos a hallar en este caso la ley de formación. Para ello identificamos que tenemos el primer término, que es 6, la diferencia. 14 menos 6 es 8. Y no tenemos más datos y reemplazamos en la fórmula general.
La fórmula general es del término general, perdón, es a sub n es igual al primer término más n menos 1 por la razón o diferencia. El a sub 1 es 6 y la diferencia es 8. Multiplicamos 8 por n, 8 por menos 1, reducimos la expresión 8n y 6 menos 8 es menos 2. Tenemos entonces que esta viene a ser la ley de formación. Aquí nos sale que el término general está en función de n y n siempre va a tomar el valor de 1 como primer término. En el siguiente ejemplo nos pide calcular el término del lugar 9 en la expresión, en la progresión aritmética de 3, 7, 11 y 15, pero nos pide el término del lugar 9. En este caso no vamos a utilizar ninguna fórmula, ya que es pequeño, pues solamente podemos sumar, colocamos los términos de 1 hasta el 9 y empezamos a sumar de 4 en 4 y nos vamos a dar que el término 9 es 35. En este caso simplemente hemos hecho una suma. También debemos de conocer acerca de la suma de los n primeros términos de la progresión aritmética. Para ello nos pide la suma de los n primeros términos es igual al primer término más el último, multiplicado por la cantidad de términos sobre 2. Tenemos el ejemplo, nos pide ya la suma de la progresión aritmética, en este caso tenemos 6 términos, n sería 6, y también nos fijamos en los extremos, 12 menos 2 nos da 14. 10 menos 4 nos da 14 y 6 más 8 también nos da 14. Entonces reemplazamos. El primer término es 2 más 12, son 14. Entre 2 serían 7 por n son 6, son por 6, nos da 42. De esa manera hemos hallado la suma de la progresión de estos 6 términos. En el siguiente ejemplo, nos pide calcular la suma de los 5 primeros términos. Y aquí nos dan 4 términos de la progresión aritmética. Tenemos 8, 3, menos 2 y 7. Y nos falta hallar el otro término. En este caso vamos a hallar el otro término. Para ello identificamos los términos, que el número de términos es 5, el primer término es 8, la diferencia viene a ser 3 menos 8, nos da menos 5. Y como primer paso vamos a hallar el último término, aplicando la fórmula del término general. Tenemos que a sub 5 es igual al primer término, que es 8, más n menos 1, en este caso son 5 menos 1, 4 por la diferencia que es menos 5, sería menos 20, más 8 nos da que el término 5 es de menos 12. Una vez que ya conocemos el término, el último término de esa progresión, vamos en el siguiente paso ya recién la suma. Entonces tenemos la suma de los n primeros términos es igual al primer término, que es 8, más el último, que es menos 12, multiplicado por la cantidad de términos, que en este caso sería 5 sobre 2. 8 menos 12, tenemos menos 4 por 5 menos 20, entre 2 nos da menos 10. En este ejemplo hemos visto que para hallar la suma lo hemos hecho en 2 pasos. Vamos a pasar ahora a la situación significativa de la ficha. Nos dice que el alcalde de un distrito de Lima va a construir escaleras con bloques de cemento, como se muestra en la figura, y nos hacen la pregunta: ¿cuántos bloques de cemento se necesitarán para construir una escalera de 240 escalones? Vamos a empezar a ver, analizar la situación. Tenemos que en el primer escalón contamos son 6 bloques. Entonces acá escalón 1 son 6 bloques. Para el escalón 2 son 4 bloques más, entonces sumamos 6 más 4, 10. Para el escalón 3 sería 10 más 4, son 14 para el escalón 3. Para el escalón 4 son más 4 también. Acá tenemos más 4 y nos dan 18. En el escalón 5 también es un más 4 y sería un 22. Escalón 5, 22. Y para el último escalón, que serían 22 más 4 también, sería 26. Entonces hemos deducido, hemos traducido esta expresión a una progresión aritmética, donde el primer término es 6 y podemos observar que la razón es de 4. Vamos a solucionar. Nos pide hallar el término del lugar 240. Entonces, una vez que tenemos nuestra progresión aritmética, ya sacamos los datos, como ya hemos realizado, el primer término es 6, la razón es 4 y el n es 240. Reemplazamos en la fórmula general.
la fórmula del término general. El término de 240 es igual al primer término, que es 6 más n menos 1. Sería 240 menos 1, son 239 por la razón que es 4. Multiplicando nos da 956 más el primer término sería 962. Entonces, para hallar el A240 necesitamos 962 bloques de cemento. La pregunta que nos hace es, describe el procedimiento realizado para dar respuesta a la pregunta de la situación significativa. En primer lugar, hemos organizado los datos en una tablita. En ese caso, hemos relacionado los días con los escalones con la cantidad de bloques de cemento. Hemos encontrado también la razón entre los días y los bloques de cemento. También vamos a determinar la cantidad de bloques para cada una de las escalones, perdón. Y también por último vamos a hallar para los 240 escalones. Sería el procedimiento. Nos dice, ¿puede resolver la situación significativa de otra forma? Justifica tu respuesta. De otra forma sería hallando la regla de formación. ¿Y cómo hallamos la regla de formación? Igual tenemos la fórmula del término general, que es A sub n es igual al primer término más cantidad de términos menos 1 por la razón. El primer término es 6. N menos 1, como n no conocemos, lo dejamos a n. Y multiplicamos 4 por n, 4n y 4 por menos 1, menos 4. Reducimos la expresión, sería 4n más 6 menos 4 me da más 2. Entonces tendríamos que la ley de formación sería 4n más 2. Y reemplazamos en la ley de formación de la progresión aritmética, de esta progresión aritmética, y reemplazamos. Ya no va a ser un n, va a ser un n igual a 240. Y acá sería 4 por 240 más 2 nos sale 962. De esa manera también hemos resuelto el problema. Bien apreciados estudiantes, para seguir aprendiendo en casa y para poder afianzar tus aprendizajes matemáticos vas a resolver el desafío de resolvamos problemas del día 4, donde vas a encontrar otras situaciones similares que debes resolver. Gracias.